La multitud se acumula frente al templo. El sol apenas asoma y ya tiñe de escarlata las columnas. El prisionero es arrastrado de rodillas. Sus gritos se ahogan entre tambores y cánticos. Los sacerdotes levantan un cuchillo de cobre que refleja la luz como un presagio. Un instante después, el silencio y la sangre corriendo como ofrenda a los dioses. Este no es un relato inventado, sino uno de los sacrificios humanos más temidos del antiguo Egipto, un ritual tan real que aún hoy sigue dejando huellas en la historia. Pero para comprender por qué una civilización que veneraba la vida podía entregar la muerte como el más alto honor, debemos adentrarnos en el mundo sagrado que justificaba cada gota derramada. En el antiguo Egipto, la muerte no era un final, sino una transición, un paso necesario hacia una existencia eterna que debía ser cuidadosamente preparada. Y el sacrificio humano no era visto como un acto de crueldad gratuita, sino como una ofrenda suprema para mantener el equilibrio del universo, lo que ellos llamaban Maat, el orden sagrado que sostenía el cielo, la tierra y el inframundo. Cada vida entregada no solo era un tributo a los dioses, sino un acto para evitar el caos, para impedir que las fuerzas oscuras rompieran el delicado tejido del mundo. No todos los sacrificios tenían la misma naturaleza. Algunos eran rituales simbólicos, representaciones donde la sangre de un animal sustituía la del hombre, pero en ocasiones la presencia de un cuerpo humano sobre el altar era considerada indispensable, un mensaje que debía enviarse directamente a las divinidades. Los faraones, considerados dioses vivientes, aprobaban y en muchos casos ordenaban estos actos, convencidos de que cada muerte ritual protegía a Egipto de hambrunas, sequías o derrotas en la guerra. Pero más allá de la fe y la devoción, existían ceremonias tan precisas y calculadas que convirtieron el sacrificio humano en un arte macabro, donde cada gesto, cada sonido y cada gota de sangre tenían un propósito definido. En lo más profundo de los templos, lejos de las miradas profanas, se llevaban a cabo ceremonias en las que la vida humana era la moneda de cambio con lo divino. Algunos rituales se realizaban bajo la luz cegadora del mediodía, frente a toda la comunidad, para que la ofrenda fuera testigo público del poder de los dioses. Otros, en cambio, eran secretos, envueltos en penumbra, reservados solo para sacerdotes y altos dignatarios. Entre los más temidos estaban los sacrificios vinculados a la coronación de un nuevo faraón, en los que esclavos, prisioneros de guerra o incluso miembros de la propia corte eran inmolados para garantizar la prosperidad del reinado. También se encuentran registros de festividades en honor a Osiris, donde la sangre humana se mezclaba con el vino y se vertía sobre la tierra como alimento para el dios de la resurrección. Los métodos eran tan variados como simbólicos, desde la decapitación rápida, considerada un envío directo al más allá, hasta la lenta asfixia con telas sagradas, destinada a purificar el alma antes de su partida. Todo estaba calculado. El sonido de los tambores marcaba el ritmo del sacrificio, el incienso ocultaba el hedor del miedo, y el sacerdote pronunciaba las palabras exactas para abrir el camino al Duat, el inframundo egipcio. Pero hubo un escenario donde el sacrificio alcanzó su expresión más sombría, un lugar donde la muerte no solo acompañaba al poder, sino que lo seguía más allá de la tumba: los funerales reales. Cuando un faraón moría, Egipto entero se vestía de luto, pero no todos lloraban. Algunos sabían que el final del rey también sería el suyo. En las primeras dinastías, era común que sirvientes, guardias, músicos y hasta esposas fueran sacrificados para acompañar al monarca en su viaje al más allá. No se trataba de una metáfora.
Los cuerpos han sido hallados junto a las cámaras funerarias, alineados como si aún estuvieran al servicio de su señor. Las excavaciones en Abidos, por ejemplo, revelaron decenas de esqueletos dispuestos cuidadosamente alrededor de las tumbas reales, muchos de ellos con signos de muerte simultánea, lo que indica un sacrificio masivo planificado. Las crónicas hablan de ceremonias donde estos acompañantes bebían una mezcla de vino y narcóticos antes de ser estrangulados o degollados, asegurando así una transición serena al otro mundo. Para los egipcios, este acto no era un crimen, sino un honor. Morir junto a un faraón significaba servir por toda la eternidad. Sin embargo, detrás de la solemnidad y el incienso, se ocultaba el miedo, porque no todos lo hacían por devoción, muchos eran condenados sin elección, sus vidas tomadas para completar el séquito real en el Duat. Pero no todos los sacrificios respondían a la lealtad o al culto. Algunos eran dictados por la furia de la ley y la voluntad implacable de los dioses, castigando a quienes desafiaban el orden sagrado. En el antiguo Egipto, el sacrificio humano no siempre era un acto de devoción. También podía ser el último destino de quienes desafiaban la autoridad del faraón o quebraban el orden de Maat. Prisioneros de guerra, criminales y traidores eran ofrecidos como víctimas, no solo para extinguir su vida, sino para borrar su existencia del recuerdo. Algunos eran ejecutados en plazas públicas, bajo el sol inclemente, para que su muerte sirviera de advertencia a todos. Otros eran llevados a los templos, donde su sangre se convertía en tributo directo a los dioses. Estos castigos rituales solían ser brutales: decapitación, empalamiento o estrangulamiento con cuerdas de lino, todo acompañado de plegarias que proclamaban que su eliminación era necesaria para restaurar el equilibrio del mundo. Para los egipcios no era un asesinato, sino un acto de justicia divina, una forma de purificar la tierra de aquello que la contaminaba, y aunque la víctima podía ser un enemigo extranjero o un miembro de la propia corte, el resultado era el mismo. Su muerte se inscribía como un acto sagrado, sellado por la voluntad del cielo. Y entre todos los dioses que aceptaban estas ofrendas, hubo algunos cuya presencia reclamaba un precio más alto, un tributo que solo podía pagarse con sangre humana. En la vasta y compleja mitología egipcia, ciertos dioses estaban íntimamente ligados a la idea del sacrificio humano. Osiris, señor del inframundo, recibía víctimas en ceremonias donde la muerte buscaba asegurar la fertilidad de la tierra y el renacimiento de las cosechas. Seth, dios del caos y la guerra, era invocado para consumir la vida de prisioneros capturados en batalla, como símbolo de la victoria y el dominio sobre los enemigos. Incluso Ra, el dios solar, en algunos relatos más oscuros, exigía que la sangre de los hombres fortaleciera su lucha eterna contra Apophis, la serpiente del caos. Cada sacrificio era un diálogo macabro. La víctima, convertida en mensajero, debía atravesar las puertas del Duat, llevando una súplica o un ofrecimiento que, según la fe egipcia, solo podía ser entregado con su propia vida. Las palabras pronunciadas por los sacerdotes no eran simples rezos, sino conjuros para abrir un paso seguro hacia los dominios divinos. Así, la muerte no quedaba en manos del azar. Estaba cuidadosamente diseñada para complacer al Dios elegido, en el momento exacto y bajo el ritual preciso. Pero con el paso de los siglos, estas prácticas fueron cambiando, adaptándose a nuevos tiempos y nuevas creencias, aunque la sombra de los sacrificios siguió proyectándose sobre la historia de Egipto. Los sacrificios humanos del antiguo Egipto nos recuerdan que incluso las civilizaciones más admiradas por su arte, su ciencia y su arquitectura guardaban un rostro oscuro, uno que se alimentaba de sangre y devoción absoluta. En su visión del mundo, la vida podía ser entregada sin cuestionamiento,
porque el destino de toda una nación podía depender de una sola muerte. Hoy, desde la distancia de los siglos, podemos juzgar estas prácticas como brutales, pero para quienes vivieron bajo el sol ardiente del Nilo, eran parte de un pacto sagrado que no podía romperse. Y quizás, en el fondo, la pregunta no es por qué lo hacían, sino hasta dónde estaría dispuesto a llegar el ser humano cuando cree que los dioses lo observan. Si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros y ocultos de la historia, suscríbete. También deja algún comentario y no olvides activar la campana de notificaciones. Nos vemos en próximas historias.